veces te preguntaste cómo voy a hacer para que se entienda que leí todo lo que dice acá? Anotaciones marginales, cuadros sinópticos, palabras clave, resaltadores. Pero ¿qué pasa cuando además de recordar te solicitan analizar en profundidad un texto determinado, valorarlo, ponerlo en juego, compararlo y hasta incluso criticarlo? Hoy vamos a hablar de cómo hacer un informe de lectura. El arte de citar. Arre. Se trata de un trabajo académico en el que los y las estudiantes repasan, analizan y confrontan los conceptos planteados por un autor. ¡Atención! El informe de lectura no es el resumen del texto. No, chiquita. ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a ser tan fácil? No. Es un nuevo texto que permite a otro lector tener la certeza de que se leyó la obra fuente y que no necesite de ir a esa obra. Básicamente viene otro que leyó el texto, me lo cuenta y yo lo entiendo a la perfección. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un informe de lectura, tienen que extraer las ideas centrales de la obra. Y para esto van a necesitar utilizar los verbos del decir, que permiten citar la obra fuente y además expresar con tono exacto lo que dijo el autor. Un informe de lectura comienza con la presentación del autor y continúa con el desarrollo de las ideas centrales. La conclusión suele ser breve y funciona como síntesis general del texto. Vení que te paso la receta. Se deben evitar las repeticiones y las oraciones muy largas. Puede ser descriptivo o también valorativo y crítico. En el primer caso, las y los estudiantes se deben limitar a describir los contenidos, ofreciendo datos de la estructura de la obra, como por ejemplo, partes, capítulos, cantidad de páginas y datos del autor. ¿Les tiro un ejemplo? Rayuela. Es una novela del escritor argentino Julio Cortázar que está compuesta por 155 capítulos. Y él la autodefinía como una contranovela porque el lector podía empezar de principio a fin, o sea, de manera cronológica o por donde guste. Además de sintetizar, se deben emitir juicios y opiniones evaluativas sobre el contenido y el tratamiento de los temas. Incluso un buen informe de lectura no se queda solamente con la obra original, sino que también se relaciona y articula con otras obras del mismo autor y sus ideas o de otros autores. Concluyendo, este tipo de informes deben cumplir con 3 atributos básicos. Autonomía, es decir, poder ser leído por un tercer lector sin acceso al texto fuente. Fidelidad, lo que implica no distorsionar los conceptos del autor. Y confiabilidad, ya que en este tipo de trabajos se cruzan 2 voces, la del autor y la del que lo analiza. Acá me voy a poner seria. Quiero decirles que no es que no nos importe su opinión, todo lo contrario, es muy valiosa, interesante e importante. Les quiero dejar en claro que tienen que tener extremo cuidado a la hora de elegir las estructuras gramaticales y que deben citar siempre al autor. Esto lo digo yo y esto lo dice el autor o la autora. Así que atentos, atentas, porque es una de las cosas más difíciles a la hora de hacer un informe de lectura.